La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Cristo.
tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaré, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Queridos hermanos, les comunicamos los anuncios de esta semana. Todos nuestros servicios seguirán siendo a través de redes sociales, principalmente nuestra fanpage en Facebook Arco Loja, donde encontrarás toda la información que necesitas para estar al día. El grupo de intercesión está activo y puedes hacer tus peticiones de oración llenando el formulario en Facebook. Todas nuestras demás actividades son vía Zoom. Youth se reúne los martes a las 20 horas. El miércoles a las 19:30 continuamos con el Instituto Ministerial. Te animamos a ser parte y prepararte para el tiempo de la gran cosecha. Los viernes tenemos los grupos de conexión, en un excelente tiempo para compartir entre amigos el gran amor de Dios, los viernes a las 19:30. Asimismo, tenemos consejería pastoral vía Zoom, previa cita por WhatsApp. Para los niños, Kids, todos los domingos a las 11 horas por Facebook. Somos familia, somos Arco. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar acompañándonos a una emisión más del Servicio General de Arco Iglesia Cristiana Loja. Hemos venido hablando en las últimas semanas con respecto a la salvación. Hemos tratado temas como Arraray la Paila, hemos tratado Para qué te digo que no, sí, sí. La semana pasada tratábamos de la seguridad de la salvación, la parte 1, y hoy pues vamos a ir con la parte 2 y también con el final de lo que sería esta serie, que creemos que ha sido sumamente importante tratarla por la madurez que debe tener la congregación. Muchas veces damos por sentado el tema de la salvación sin entender el porqué de la salvación, por qué esta grande salvación, la salvación de qué, cuáles son los propósitos y la seguridad justamente de esta salvación. La semana pasada exponíamos en abundancia versículos bíblicos que nos permitían poder mirar cómo la salvación que recibimos de parte del Señor por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, es justamente lo que debemos entenderlo para en esa seguridad también entender un propósito más adelante. Habíamos quedado que en esta ocasión íbamos a tratar algunos versículos que son muy utilizados por aquellos que creen que la salvación se pierde. Lo expusimos y lo dijimos, no estamos tratando de polarizar la doctrina de la salvación, estamos tratando de dar una enseñanza de la palabra
Si tú luego de esto quieres seguir pensando lo que tú quieras seguir pensando, eres libre y lo puedes hacer, si eso es lo que la Escritura te ha mostrado. Pero sí queremos traer claridad, más cuando miramos que algunos de estos artículos no es por el problema en la escritura, el problema se da en la traducción de la Biblia. Y cuando esta traducción de la Biblia, que no digo que está mal traducida, sino digo que al momento de hacer la traducción, la riqueza implícita en el griego no se puede transmitir generalmente a los idiomas, presentándose justamente este tipo de problemas. Hablando de la historia de la Iglesia, la semana pasada exponíamos que justamente este dilema de se pierde o no se pierde la salvación aparece luego de la Reforma, cuando comienzan a aparecer las nuevas traducciones de la Biblia. Y Jacobo Arminio comienza a leer estos postulados y estos versículos, mejor dicho, y saca sus postulados, que son los que luego cimentan este pensamiento. Pero, como lo digo, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en la traducción de la palabra de Dios. He traído 3 ejemplos que quiero que podamos mirar, leer, y vamos a entender también mucho de la realidad actual de la iglesia, porque el salmista mismo lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y sin duda, los problemas que enfrentó la iglesia en aquel tiempo son los problemas que también hoy se pueden presentar. El primer ejemplo que he traído no es el más usado, pero sí suele ser uno de los fundamentos que se suele usar, pero yo lo quiero utilizar para dar un contexto del problema que está viviendo la iglesia en el primer siglo y que justamente deriva en lo que luego veremos en las cartas del apóstol Pablo a Gálatas y a los hebreos, y nos daremos cuenta de dónde también comienza a aparecer esto. Yo quiero invitarlos justamente a Gálatas 5:4, donde se lee de esta manera en la Reina Valera 1960. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Primero esto hay que darle un contexto, y entonces vamos a ir un poco más atrás y vamos a comenzar leyendo lo que dice el versículo 1, 2 y 3 para entender a qué es a lo que se está refiriendo. Tenemos que tomar en cuenta que la Escritura necesita ser leída en su contexto, porque si tomamos nada más un fragmento, un texto, puede convertirse en el pretexto para decir cualquier barbaridad y comenzar a manipular la Escritura. Entonces, comenzamos leyendo desde Gálatas 5:1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es claro a lo que se está refiriendo. El problema justamente de los judíos cristianos, todos aquellos que están en aquel tiempo comenzando a recibir el Evangelio y traían pues su doctrina y su enseñanza del Antiguo Testamento, les era bastante complicado desligarse de lo que habían aprendido. Obviamente ellos podían decir, bueno, wow, Cristo murió por nosotros y somos salvos, y ese pero era justamente lo que traía el problema, y es lo que Pablo trata de corregir más adelante. Están hablando de la circuncisión. Recuerden que la circuncisión en el antiguo pacto era la señal. Entonces, para ellos decir, bueno, nos toca dejar todo aquello que es una tradición, que es lo que me enseñaron mis padres, que es lo que he vivido, es lo que están enseñando a mis hijos, y ahora simplemente hacer como un puff y formatear todo y comenzar de nuevo, es complicado. Y eso lo podemos mirar en muchas personas que salieron de una religión
y vienen al cristianismo, donde el cristianismo, sin decir que no es una religión, pero tiene que ver mucho más con comunión, ¿sí? Entonces se ven enfrentados a esta situación y comienzan a luchar y decir, pero bueno, alguito debe hacerse, alguito más debe hacerse, la salvación por sí sola no es suficiente. Entonces comenzó una duda en su corazón, tal como se suele presentar cuando, por ejemplo, en esas novelas venezolanas, mexicanas, donde ponen tramas muy complejas, el principal de la novela o la principal de la novela ha estado viviendo toda su vida tranquilo con sus padres, y el rato menos pensado viene alguien y le dice, mira, ese señor al que tú le llamas padre no es tu padre, tu padre es el jardinero, tu padre es el lechero, yo no sé, tanta trama que suele hacer ahí, y siembra una duda en el corazón de esta persona. Lo mismo les estaba pasando a los Gálatas. En algún momento ellos comenzaron a dudar de que eran hijos de Dios por la suficiencia de la gracia a través de Jesucristo en la cruz, y entonces comienzan a tratar de darle un apoyito a la salvación a través de lo que ellos lo habían tenido y lo consideraban como parte de su pacto, que era la circuncisión. Entonces a eso es a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, quieres justificarte por la ley, entonces te estás desligando de Cristo. Entonces, de la gracia habéis caído. O sea, no es que perdiste la salvación, sino que como lo está exponiendo, dice, de la gracia habéis caído. Por eso, cuando Pablo comienza a hablar en esta porción, él dice claramente en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, ya están libres. Entonces él no está hablando de una pérdida de salvación. Lo que él está tratando de corregir es una distorsión de la doctrina, y no porque les está diciendo a ellos que van a perder la gracia, sino que si no se corrige esto, ¿qué va a pasar con las personas nuevas que van a venir? Inclusive sabemos que eso fue parte del primer concilio. En el primer concilio se analizaba si era necesario que las personas que se acercaban al cristianismo tenían que circuncidarse. O sea, no fue un problema menor, fue algo que tuvieron que justamente reunirse los apóstoles, los líderes del primer siglo, y mirar si eso era necesario. Y obviamente quienes han leído las Escrituras saben que se determinó que no era necesario. Lo que Pablo está diciendo en este caso es exactamente eso, ¿no? O sea, no trates de volver ley lo que por gracia ya recibiste. Luego tenemos un segundo ejemplo que sí es mucho más usado, inclusive es uno de los que Jacobo Arminio utilizó para sacar sus postulados. Entonces se lee de esta manera, igualmente en una versión Reina Valera 1960, Hebreos 6, versículo 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, escuchen, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Si alguien lo lee de esa manera, entonces, claro, obviamente, mira, Juan Diego, que aquí está, claramente está diciendo que la salvación sí se pierde. Ahora, nuevamente, el problema es de traducción, no de la palabra de Dios. Como les digo, ¿cuál era el problema central que tenían los judíos cristianos? Era justamente el hecho de querer ponerle a la salvación algo de obra, y principalmente la situación era lo de la circuncisión. Entonces ese es el problema que rodea el contexto. Entonces vamos a ir viendo, no palabra por palabra porque nos llevaría más del tiempo que tenemos, y tenemos un escaso tiempo para tratar el tema.
pero sí las palabras principales. Por ejemplo, cuando habla de iluminados, ¿a qué se está refiriendo? Porque claramente el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿A qué se refiere iluminados? Pues la palabra iluminados se tradujo del griego fotizo. Fotizo quiere decir sacar a la luz, aclarar, alumbrar, da la idea de encender una antorcha la cual alumbra y todos la pueden ver. Esta antorcha aclara el camino. La Escritura dice, porque lo que hemos aprendido en el estudio inductivo de la Biblia, es que la Biblia se explica sola, no necesita la explicación de un teólogo sabio. Lo que necesitas es tener la Escritura y dejar que el Espíritu Santo te muestre la palabra. Entonces, cuando está hablando de esto, recordemos que dice sobre la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, ¿sí? Tus palabras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo más bien a un acto de evangelización, a la exposición a una persona de la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. Una persona está siendo fotizada, pero una persona fotizada no necesariamente es cambiada, es transformada. Tú debes haber tenido alguna experiencia en la cual le compartiste a alguien el Evangelio, le expusiste la luz del Evangelio, pero no necesariamente esta persona cambió. Vamos a hablar de una persona en la Escritura que casi llena todas las cosas que vamos a hablar, al menos de esta porción bíblica, que es Judas. Judas fue fotizado durante 3 años y medio, expuesto a la palabra dada por el Maestro. Muchos cristianos decimos, wow, a mí me hubiera encantado estar caminando con el Señor, pero caminar con el Señor no es lo mismo que tener intimidad con el Señor. Y ese es el caso de Judas. Judas es fotizado, él escucha la palabra, él está en el presente en el Sermón del Monte y en tantas otras enseñanzas, tanto en las sinagogas como en las casas, que era donde predicaba Jesús, donde él iba. Pero él no necesariamente es cambiado, es transformado. Él duerme, él come, él escucha la palabra. Todo esto lo hace con los demás apóstoles. Lo recibe de Jesucristo mismo, pero él no es cambiado, él no es transformado. Luego tenemos esta siguiente palabra, ¿no? Gustaron. Gustaron se tradujo de la palabra geuomai. Geuomai, que quiere decir saborear, que quiere decir probar, que quiere decir experimentaron, pero nuevamente esto no implica salvación. Un ejemplo bíblico de esto es los 10 leprosos. Los 10 leprosos gustaron. ¿Gustaron qué? Gustaron el poder de Dios. Ellos fueron sanados, vienen a Jesucristo, Jesucristo los sana y les dice, vayan y preséntense al sacerdote y que él verifique su sanidad. Dice que los 10 partieron, pero solo uno regresó. Ellos fueron fotizados, degustaron, pero no lo hicieron suyo. Un ejemplo actual es, tú vas a un centro comercial, estás entrando y hay una persona que te da una degustación. Un pedacito de un chorizo, de una salchicha, de un queso, y tú pruebas. Pero no quiere decir que adquiriste el producto, que lo hiciste tuyo. Quiere decir que lo probaste, mas no que lo adquiriste. En este mismo caso está nuevamente Judas. Judas participa en la comida de la cena del Señor, pero no participa en ese momento emblemático que el mismo Señor Jesús dice, haced esto en conmemoración mío. ¿Qué es qué? Que es la partición del pan y del vino. La gente dirá, no, pero él estuvo ahí en la cena, y ya vamos a ver palabras que nos van a mostrar más adelante qué es lo que él estaba haciendo. Pero claramente cuando Jesús pregunta, o dice, mejor dicho, uno de ustedes me va a traicionar, comienzan a preguntar, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y él dice, el que moja el pan conmigo, ese será. Y efectivamente es Judas. Entonces Judas mojó el pan, ¿sí? Comió con el Señor, pero no participó de la partición del pan. Judas mojó el pan,
Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos. Son dos eventos diferentes que nos muestra que Judas no participó. ¿Por qué? Porque la Santa Cena está representando justamente lo que dice Jesús, la conmemoración de lo que él iba a hacer, entregar su cuerpo y derramar su sangre. Entonces, Judas no participó de ese acto. Lo que sí degustó, probó ese pancito remojado, rico, pero no participó en la obra del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Él no creyó en eso. Y justamente cuando hablamos de partícipe, hablamos de metojos. ¿Qué es metojos? Es asociado o compañero. Y es eso lo que justamente hace Judas. Recordemos que cuando alguien participa en una reunión, todos están participando. En el servicio general, todos venimos y participamos del servicio general, pero no todos necesariamente estamos en el mismo sentido. Ahora que se inicia la campaña política, hay muchos meetings políticos donde la gente va y está participando, pero no todos están en el mismo sentido por la misma circunstancia. En el caso de Judas, Judas es un compañero, es un asociado. Él ha caminado, él ha estado todo el tiempo compartiendo con el resto de los discípulos, pero él no necesariamente está creyendo, como decíamos anteriormente, en la obra del Espíritu Santo. Y habla de poder, ¿sí? Ha sido partícipes del poder. Cuando hablamos de poder, viene de esta palabra conocida, dunamis. Dunamis es también, luego deriva en una palabra dinamita, un poder. Y entonces estamos hablando justamente de eso, poder. Estamos hablando de milagros, estamos hablando de una participación en esto sobrenatural, pero nuevamente no implica eso salvación. Y aquí hay una tergiversación que muchas veces se plantea en las congregaciones actuales y que la inmadurez y el desconocimiento de la palabra de muchas personas hace que se dejen llevar por estos showman que existen en las iglesias. Y hoy por hoy, hoy por hoy los hay, y en ese tiempo también habían los famosos showman. Y hay tres características muy presentes en los showman, y quiero aclarártelo después de leerte la palabra de Dios que habla de esto. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 de Mateo 7 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Es tremendo, hacedores de maldad. ¿Pero qué están haciendo? Están profetizando, están echando fuera demonios y están en el nombre de Jesús haciendo muchos milagros. Como muchos showman en este tiempo, que suben a un altar, se sacan el saco y comienzan a aventarlo, y la gente también se vuelve parte del show y se lanza y todas esas cosas. Y si tú ves YouTube, miras un sinnúmero de los excesos que existen en las iglesias, y que mucha gente considera eso que es un respaldo de que la persona que está delante es alguien que les está predicando el evangelio correctamente. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo creo en la profecía, sin duda creo en la profecía bíblica, que es la expresión de la palabra hablada hacia futuro, hacia una persona. ¿Sí? Algo que es una declaración, no declaración de mi emoción, sino declaración de la palabra hacia una persona. Definitivamente creo que una de las señales que seguirán a los que creen, será el echar fuera demonios, poner sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y hacer multitud de milagros. Pero no se trata de ser el showman dentro de una congregación y hacer ese tipo de cosas, sino que más bien eso seguirá a los que creen, a ti, a mí, a cualquier persona que ha creído en el Señor Jesús. Esas señales le seguirán, pero no es un acto que debe ser hecho de esa manera. Y esta gente es justamente la que dice:
pero es que nosotros hicimos todo esto y claramente dicen en tu nombre. Entonces muestra que esta gente fue fotizada. ¿Sí? Fue fotizada, fue expuesta a la luz, tiene un conocimiento, pero eso también lo vemos en las Escrituras. Primero, los showman eran justamente hijos de los fariseos o de los sacerdotes de las sinagogas, que decían, no, mis papás son muy religiosos, eso ya es cosa de antiguos, a mí más me gusta un poco lo que hace ese tal Jesús y otros tantos que por ahí andaban diciéndose los Cristos, que eran más joviales y juveniles, que es también mucho de lo que se encuentra hoy por hoy. Y entonces ellos comenzaban a hacer sus cosas ahí, hablando de parte de Dios, y es que Dios me dice, es que Dios me dijo, y por último parece que Dios tiene línea directa solamente con ellos, lo cual bíblicamente es erróneo. Echaban fuera demonios, claro, al punto de que cuenta la palabra de Dios que un grupo de hijos de estos sacerdotes quisieron echar fuera un demonio y no lo pudieron hacer, y más bien el demonio dice que se abalanzó sobre ellos y los hirió y los mandó desnudos de vuelta, los avergonzó. Otra porción bíblica cuenta que alguien quiso comprarles el poder del Espíritu Santo. Dijo, miren, buenazo, yo también quiero hacer esos milagros, a ver cuánto hay que pagar y todo eso. Si te das cuenta, en el primer siglo ya había showman, y en el siglo XXI tenemos más showman inclusive que se pasan por la televisión. Pero eso no descarta de que el poder dunamis del Espíritu Santo es verdadero, ¿sí? Con el límite de que es el poder de Dios y no el poder de esta gente. Y justamente cuando dice del siglo venidero, cuando habla de siglo está hablando de aión. Aión quiere decir edad, quiere decir perpetuidad, significa pasado, presente y futuro, significa eterno. Cuando habla del siglo venidero, yo muchas veces pensaba que se refería así al futuro, cuando el siguiente siglo, ellos estaban en el primer siglo y ya hablaban del siglo II. No. Esto en un diccionario, por ejemplo el diccionario Vine, que es un muy buen diccionario, justamente nos muestra de que está hablando del poder eterno de Dios. Eso es lo que realmente está hablando. No está hablando nada más del siglo venidero, como yo lo entendí en algún tiempo y tal vez tú lo entendiste, sino que está hablando del poder de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que este poder de Dios lo necesitaste ayer, lo necesitas hoy y lo necesitarás mañana. ¿Recuerdas? La salvación también es o se habla como ión, pasado, presente, futuro. El poder de Dios también se habla como pasado, presente y futuro. En el pasado tal vez sanó algo en tu ser, te devolvió tu matrimonio, lograste pagar una deuda, algo por el estilo, pero no me puedes negar que en este tiempo, en este día, en este momento, necesitas igualmente el poder de Dios sobre tu vida. Y estoy seguro que yo lo voy a necesitar más adelante y tú también. Por tanto, la salvación es ión, es eterna, y el poder de Dios es eterno. ¿Ok? Luego cuando dice nunca los conocí, estamos hablando todo esto de Hebreos 6, 4 al 6, recuerden. ¿Sí? Luego más adelante cuando él dice nunca os conocí, esto para quien ha recibido un curso de matrimonios, sabe que esta palabra conocí es igual a la palabra cuando, por ejemplo, dice Adán conoció a Eva. Se está refiriendo a intimidad. Y en el caso de una pareja está hablando de una intimidad sexual. Está hablando de una compenetración muy fuerte. Por eso cuando el Señor dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, ustedes fueron fotizados, ustedes sabían muchas cosas, pero ninguna de esas cosas fue a transformar su vida, ninguna de esas cosas repercutió en ustedes en un nuevo nacimiento. Ustedes tenían un conocimiento de la Escritura, pero nunca hubo intimidad.
Nunca hubo compenetración, nunca hubo una transformación. Como lo dije hace un momento, nunca hubo un nuevo nacimiento. Entonces comienza el versículo 6, y aquí es donde la gente dice, no, pero todo lo que me dijiste está bien, pero ahora sí, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, recayeron, viene de la palabra griega parapito. Parapito, ¿qué quiere decir? Caer en el propio camino. También hace alusión a la palabra apostatar. El apóstata no es alguien que pierde la salvación, es alguien que retrocede, es alguien que deja, ¿sí? Esto es bastante común. Y te lo voy a explicar. Es como cuando una persona ha sido fotizada. Tú le hablaste a alguien del Evangelio, lo invitas a la iglesia, por ejemplo, ven, vamos, y va a la iglesia y es fotizado. La palabra le alumbra el camino y dice, wow, tantas cosas que no sabía, ahora las entiendo y me ha gustado. ¿Por qué? Porque yo mientras estaba adorando sentí el poder de Dios y me sanó un dolor de cabeza, sentía un dolor por acá y me pasó, estuve con cáncer y fui sanado, tuve cualquier situación y hoy estoy bien. Degustó el poder de Dios, el dunamis guión de Dios, pero eso no hace alusión a salvación. Simplemente dice, no, yo me siento muy bonito, está muy chévere, a mí me gusta cómo canta la alabanza, a mí me gusta cómo predican, a mí me gusta lo que dicen, pero yo me quedo con lo que yo sé, con lo que me enseñó papá, con lo que me enseñó mamá, yo me quedo con lo que yo pienso y creo, esa es mi forma de creer, de pensar, y entonces recae en su propio camino. El camino de Cristo está aquí y la persona que está conociendo está acercándose al camino y recae en su propio terreno. O sea, nunca estuvo en los caminos de Dios, sino que caminaba junto. Como decíamos la semana pasada, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Uno puede decir, pero si el hermano tan bien que andaba, ya predicaba, pero si era líder de la congregación, era pastor. El ser pastor no quiere decir que sea salvo, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que se creería, lo obvio, es que obviamente un pastor que está guiando un rebaño debería ser salvo, pero no, probablemente un pastor ha sido fotizado, pero no necesariamente transformado. El transformado se ve en su vida, cómo vive su vida, cómo vive hacia el servicio sacrificial, hacia la congregación, hacia la obra que Dios le ha puesto a hacer, asegurándose que Dios lo ha puesto a hacer y que no simplemente se puso a hacer por gusto de ganancia deshonesta, como dice la palabra. ¿Y por qué lo digo y hablo de los showman y hablo de todo eso? Porque para que haya un showman tiene que haber una congregación inmadura, fotizada, pero no salva, que simplemente se deja llevar por las emociones. Al punto de que alguna vez algún líder de una congregación me dijo, pero ¿cómo dices que tal persona no habla de parte de Dios si él hace milagros? Para el que he estado escuchando y viendo todo eso, nuevamente, el hacer milagros no muestra salvación, muestra el poder de Dios, probablemente expresado a través de esa persona, pero no muestra salvación. Hacedores de maldad los llama. Vamos terminando y yo quiero ir con esta palabra renovados. Renovados viene de anakainizo. Anakainizo. No se te vaya a ocurrir ponerle ese nombre a tu hija, no, Anakainizo. Anakainizo, ven para acá, no le pongas ese nombre. Pero esa es la palabra griega que se tradujo como renovados, que quiere decir restaurar restaurar implica una repetición. Implica repetir lo que yo ya hacía antes, lo vuelvo a hacer.
no porque me caí del camino, sino porque me caí de mi propio camino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que cuando leemos las Escrituras de la forma correcta, cuando miramos su contexto e inclusive nos apoyamos de un buen diccionario, no un comentario bíblico, sino de un diccionario. El comentario bíblico es la expresión de lo que pueda decir esa persona, pero el diccionario te dice lo que dice cada palabra. Es como cuando si tú coges el diccionario de la lengua española y buscas una palabra y el diccionario te dice, esa palabra significa esto, tú no puedes decir, no, pero yo quiero que signifique otra cosa. No es así. Entonces, un diccionario bíblico te va a ayudar mucho en un entendimiento de las Escrituras. No dejes que nadie te lo diga nada más, sino que tenemos que ser como los de Berea. Siempre estaré diciendo, seamos como los de Berea. Porque mientras yo no fui como los de Berea, yo también pude creer en un sinnúmero de cosas que en el texto, sacado de contexto, les dio un pretexto para una mala enseñanza, pero a mí no me dio el pretexto para creer eso, porque a mí me pone una responsabilidad cuando dice que me cerciore que si lo que yo he aprendido, lo que a mí me han enseñado, es realmente bíblico. Ahora quiero hablarte, y terminamos con esto, quiero hablarte del último ejemplo que he traído, muy usado para decir que la salvación se pierde. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Si tú lees en el contexto de lo que dice Hebreos 1:1 comienza diciendo, Dios en otro tiempo nos habló a nuestros padres a través de los profetas. Y luego todo el capítulo 1 viene hablando de que los ángeles y luego Jesucristo, y habla de Jesucristo como el Salvador, habla del Evangelio, habla de la predicación. Y entonces cuando llegamos nosotros a Hebreos 2:3, pues ya tenemos el contexto claro de lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo descuidaremos no la salvación, sino cómo descuidaremos la enseñanza del Evangelio? Pues está diciendo, atendamos el Evangelio, las cosas que hemos oído, no sea que pasemos por alto las enseñanzas de Dios. Es más o menos como del griego para rueo viene esta palabra deslizar que vimos anteriormente, y que en esta nueva porción bíblica que estamos viendo también hace énfasis a esto. Dice, es pasar por alto sin preocuparse, ir a la deriva. Es más o menos cuando tú le estás debiendo a alguien. Bueno, yo sé que ninguno de ustedes, porque son muy buenos cristianos y pagadores, pero hay gente que, por ejemplo, le está debiendo a alguien y ya lo ve que viene por al frente, y entonces se hace el loco, ¿no? Como que no lo veo, como que aquí la puse y no sé, y va pasando así. Entonces es eso, pasar por alto, sin preocupación. Es leer las Escrituras, leer el Evangelio y decir, chuta, sí estaba bonito, pero yo creo de esta manera y todo eso. Entonces, ¿cómo descuidarás algo tan grande, la predicación del Evangelio? ¿Cómo descuidarás la enseñanza de Jesucristo para ir atrás de tus propios pensamientos? ¿Cómo lo vas a hacer? A eso es a lo que se está refiriendo. Cuando dice descuidemos, viene de ameleo, que hace referencia a descuidar no la salvación, sino el mensaje. ¿Cómo descuidaremos un mensaje tan grande, tan poderoso, predicado por los profetas, por los ángeles? Luego el mismo Salvador te lo habla. ¿No quieres atender a eso? Pues entonces, ¿qué salvación hay? A eso se está refiriendo. Te he dado 3 ejemplos que, bien entendidos, conforme la Escritura, la palabra lo dice, no dice lo que tal vez has estado entendiendo hasta ahora. Pero yo sí quiero, para terminar, decirte el versículo más grande que hay en la Escritura que te muestra que la salvación no se pierde. Y comienza de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo,
ese Dios que hemos hablado, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que su gracia, su amor, su plan de salvación es mucho más grande de lo que nosotros podamos simplemente contextualizar y tratar de entender. Ese amor tan grande de ese Dios hace que entregue a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no todo aquel que en Él sea fotizado o degustado o experimentado o milagros, no, todo aquel que en Él crea, haciendo énfasis en una transformación, como lo enseñó Jesucristo con el nuevo nacimiento, como lo enseña Pablo en la transformación, ¿sí? Esa es la salvación, eso es lo que muestra. Dejas tu naturaleza, ¿sí?, antigua, y tomas y te vistes de Cristo. Y no es que te vistes de Cristo un día y luego otro día de pecado y otro día de Cristo, otro día de pecado. No, porque dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como te lo hablé la semana pasada, tan seguro está Dios de la obra redentora de Cristo en la cruz, que Él garantiza la vida eterna a partir de que crees en Él. Nuevamente, no te estoy enseñando algo para separarnos, te estoy enseñando algo por la madurez de la iglesia. Pero nuevamente, si la Escritura a ti te revela que la salvación se pierde, cuida tu salvación. Pero eso no nos aleja, seguimos siendo hermanos, porque la doctrina principal es que nuestra salvación viene de Dios a través de Jesucristo, y no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana y la próxima semana tendremos nuevamente este auditorio lleno, conforme a las medidas de bioseguridad que el COE nacional exige. Y la retransmisión pronto te lo haremos saber. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.